Ya estamos todos en la sala, tengo entendido. Así que vamos a comenzar con la charla. Que nada, en principio, darles la bienvenida, buenas tardes a todos y a todas los que están participando de esta reunión, de esta charla, de honorarios de los abogados de la provincia de Buenos Aires, las modificaciones en la ley 14.697, los principales aspectos de esta nueva ley, y desde ya agradecer a nuestros expositores, el doctor Carlos Rivera, que es juez de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, y el otro expositor es el doctor Alberto Montes de Oca, que contribuyó y aportó desde el principio en la comisión de Colproba de la reforma de la ley desde el Colegio de Abogados de San Isidro. Yo como presidente del Colegio de Abogados de Salas de Campana, y en este momento presidiendo Sijuso, quiero agradecer a ellos con todo ese interés. Están en este momento acá, expositores de gran nivel, dando una charla para nosotros, y también al doctor Jerónimo, un amigo de Francesco, que fue el que coordinó y organizó esta charla. Solamente, bueno, más que nada, como les decía, gracias por la predisposición de ustedes, y agradezco también la participación de todos los abogados de la matrícula que estamos en este momento aquí. Muchas gracias. Le dejo la palabra al doctor De Francesco, que va a leer un poco los antecedentes de los disertantes, de los doctores, y ya muy agradecido por este espacio. Bueno, hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, en principio agradezco a la Fundación Sijuso por haberme convocado para coordinar un poco esta charla en la persona de su presidente, de Marcelo Fioranelli, que es un gusto poder estar en esta casa. En segundo término, agradezco en forma personal a los autores del libro cuya presentación vamos a hacer en el día de la fecha, poder compartir en un momento tan importante de su vida conmigo como lo es la presentación de un libro. Y bueno, en cuanto a los antecedentes, vamos a leer un poquito los antecedentes. El doctor Carlos Rivera es doctor en Derecho en UBA, profesor en cursos de grado y posgrado en las facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires y San Andrés, académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial de la Nación, director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro, magistrado judicial durante más de 20 años y ex juez, hace poquito se jubiló, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro. Alberto Montes de Oca, por su parte, fue miembro de la Comisión de Reforma por el Colegio de Abogados de San Isidro, desde la creación de la comisión hasta la elevación del proyecto en noviembre de 2015 de la reforma de la ley que vamos a comentar. Ex jefe de despacho en la Sala 1 de la Cámara Comercial también de San Isidro, tuvo 41 años en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, tiene una larga experiencia práctica en la materia. Es docente del Instituto de Estudios Judiciales y curso organizado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, por el Consejo de la Magistratura, y participó en la información de los juzgados del Departamento Judicial de San Isidro. Previo a comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica de la charla con el tema de la composición de cómo se van a formalizar las preguntas y demás, voy a leerles y a comentarles un breve relato de lo que sería el libro cuya presentación nos convoca y tuve la oportunidad y el placer de leer. En la obra se trata en forma extensa y ordenada lo referente a los honorarios del abogado por su actuación en las diferentes esferas en la que se desempeñe profesionalmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El libro va más allá del comentario de la ley 14.977, abordándose temas que sobrepasan el análisis de esa ley, como los vinculados, entre otros, a el ámbito de aplicación, el concepto de orden público, el análisis de la legislatura tributaria, el análisis comparativo de la legislación provincial con la Ley de Honorario de la Justicia Nacional y Federal, y también con la legislación provincial derogada, la naturaleza jurídica del contrato entre profesional y cliente, el carácter de obligaciones que asume
el abogado en el marco de dicho contrato. A los lectores les resultará muy práctico y útil, tanto para quienes ejerzan la profesión, como es mi caso, de forma independiente, como para los jueces y funcionarios que deben aplicar la ley, pudiendo valerse de toda la jurisprudencia y doctrina aplicada a cada uno de los temas abordados, como así también del particular punto de vista de los autores en temas muy controvertidos. Lo antedicho nos lleva a concluir sobre la excelencia y practicidad de este material de consulta a la hora de brindar soluciones a los diversos problemas que se planteen sobre honorario en el ejercicio profesional de los abogados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en lo relativo a la forma de efectuar las preguntas, lo vamos a hacer vía chat por escrito, porque dada la cantidad de participantes que tenemos conectados, se hace imposible dar el micrófono, con lo cual les rogamos y les pedimos que traten de evitar hacer comentarios y saludarse por vía de chat, dejando esta vía como para efectuar las preguntas que después recapitularemos y las haremos en forma verbal. Bueno, sin más, agradeciendo nuevamente a la Fundación, le paso la palabra al doctor Rivera, quien comenzará con la disertación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradeciendo en primer lugar la posibilidad que nos brinda la Fundación Sijuso para presentar nuestro libro sobre honorarios de abogados en la provincia de Buenos Aires, en particular al doctor Marcelo Fioranelli, quien ha confiado en nosotros para poder estar hoy en día y comunicarnos y tomar contacto con la gran comunidad de abogados de la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer un agradecimiento especial también al doctor Roland Arasi, que lo hemos convocado para que hiciera el prólogo de nuestro trabajo, que le hicimos llegar lo que antes se llamaban las pruebas de galera, hoy es un simple mail, que le hicimos llegar y que le dimos entonces, le hemos solicitado que prologara la obra y así lo hizo y nos acompañó en esta tarea. Como bien dijo Marcelo, la ley se gestó en el Colegio de Abogados de San Isidro. Por lo tanto, vayan estas palabras como reconocimiento a esta institución por todo lo que hace por los abogados matriculados, y como homenaje, además, quiero rendir un homenaje a la comisión redactora que posibilitó que hoy se cuente en la provincia con esta ley, integrada por el doctor Alberto Calatayud, que ya había intervenido en el decreto 8904, el doctor Federico Poblo y quien me acompaña, coequiper Alberto Montes de Oca. Así es que gracias a su labor, gracias a su esfuerzo, que me consta por haberlos visto trabajar en su oportunidad, hoy tenemos y contamos con la ley. El tema de los honorarios fue algo que tuve que interiorizarme desde un comienzo, desde el ingreso al Poder Judicial y estudiarlo. En particular porque ustedes saben que en las facultades no se enseña como una materia autónoma, ni siquiera de manera conexa con otras materias. Pese a que en la actividad jurisdiccional es abundante la tarea relacionada con el tema de la regulación de honorarios de abogados, y de allí la importancia que tiene la aplicación correcta de las disposiciones y tratar de concretar una retribución ajustada a la tarea del profesional de derecho. Yo esta charla la voy a dividir en tres partes. Una primera dedicada a los avances de la nueva legislación, después el estado actual por los tiempos de pandemia que nos tocan vivir, y en tercer lugar, algunos temas que en el futuro pueden plantearse respecto a los honorarios. En primer lugar, entonces, avances de la nueva legislación. A mí no me cabe ninguna duda
que esta nueva ley, que está pronto a cumplir 3 años, en pocos días, ha sido un significativo avance en la materia. En primer lugar, menciono el carácter alimentario. El decreto ley 8904 no hacía referencia al tema, no le reconocía el carácter alimentario. La nueva ley habla expresamente, reconoce el carácter alimentario, lo cual es lógico porque es la retribución, es el modo que poseen los abogados para procurar su subsistencia y la de su familia. Si a un trabajador se le reconoce el carácter alimentario de su remuneración, ¿por qué no se le va a dar el mismo trato a los profesionales del derecho? Así se confirma también una jurisprudencia de la Suprema Corte de nuestra provincia y que fue seguida por otros tribunales provinciales donde se le reconocía el carácter alimentario. Y también la naturaleza alimentaria de los honorarios se encuentra reconocida por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro tema que se relaciona directamente con el anterior es el de la limitación del embargo de los honorarios. La ley establece que no se va a poder embargar más de determinado porcentaje de los honorarios, el 20%, y si el honorario es idéntico a un salario mínimo vital y móvil, por esa suma va a ser inembargable. Esto lo dispone una ley provincial, la 14967, lo cual nos podría hacer entrar en duda si una ley provincial puede establecer cuáles son bienes inembargables. Recordemos que el Código Civil y Comercial dispone cuáles son los bienes inembargables. Pero también tengamos en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 120, le da protección a la remuneración de los trabajadores. En cuanto al porcentaje del 20%, ello no hace otra cosa que coincidir con lo que dispone el decreto 484 del año 87, que impone como límite ese porcentaje para poder embargar salarios. Así es que creo que de ninguna forma esta ley provincial afecta disposiciones en el sentido de que los bienes inembargables tienen que ser dispuestos por leyes nacionales. Otro tema es el del orden público. Esta es una ley de orden público. El profesional como el cliente tienen que ajustarse a lo que dispone la ley. Y debe ser dentro de los límites arancelarios máximos, mínimos y de las disposiciones que establece la ley. El régimen derogado no hacía referencia al tema, pero la jurisprudencia de la Corte había dicho que la ley de honorarios debía aplicarse y los principios que regían el sistema arancelario en nuestra provincia debían aplicarse por los jueces incluso de oficio. La Suprema Corte también ha respaldado y ha asentado la misma doctrina en lo que se refiere a la naturaleza de la retribución de los abogados. El tema del orden público se encuentra plasmado en diferentes disposiciones.
por parte de los abogados no van a poder convenir honorarios por encima o por debajo de las pautas que establece la ley. No van a poder convenir sus honorarios en función del tiempo. Aquellos abogados designados de oficio no van a poder convenir honorarios con las partes. No podrán renunciar anticipadamente a sus honorarios. Y también impone límites en los pactos de quota litis y en los convenios de honorarios. Por parte del juez, también establece pautas que debe cumplir y que debe fundar en derecho y en lo que dispone las pautas que establece la ley. Tener en cuenta que la regulación de determinadas reglas que establece el 16 y fijar honorarios en ius, no en moneda de curso legal. Aplicar además los intereses legales en caso de mora, y esto deben sujetarse todos, tanto las partes, tanto el abogado, los clientes, como también entonces el juez. La jurisprudencia, lo que hace esta ley también es receptar lo que venía sosteniendo la jurisprudencia y también doctrina especializada. Otro tema que creo que significa un avance también y un cambio muy importante es el fundamento de la regulación. Nosotros sabemos que los jueces deben fundar sus decisiones en el texto expreso de la ley, a falta de ellos en los principios jurídicos de la legislación vigente y la ley vigente en particular sobre el tema, y ante su ausencia en los principios generales del derecho. También esto conectado con las circunstancias del caso. Esto encuentra fundamento en la Constitución Nacional como en el Código Procesal. La ausencia de fundamentos de base legal en la sentencia trae aparejada la nulidad. En esto, la jurisprudencia de nuestra Corte bonaerense siempre lo ha así decidido, de declarar la nulidad de los fallos que carecen de fundamento. El derogado régimen también hablaba de que era necesaria la fundamentación legal de la decisión arancelaria, pero esta va más allá. Establece pautas que debe analizar el juez, tratar, mencionar, desarrollar, y que son las que establece en el largo artículo 16. La regla tiende a proteger a ambas partes, al cliente y al abogado. Otro tema es el de los honorarios concursales. La ley, el decreto ley 8904 solo hacía referencia a las etapas procesales del concurso preventivo. Y no hacía ninguna otra mención sobre este tema. Esta ley avanza muchísimo y establece diferentes supuestos que pueden plantearse, tal vez los más frecuentes que se plantean en concursos preventivos y en quiebras, y dispone cuál es el arancel que corresponde aplicar. Desde ya que la ley de concursos y quiebras establece un sistema uniforme de honorarios, y allí también se dan pautas
que deben tenerse en cuenta por el juez al momento de regular. Pero subsana o viene a completar el vacío de la ley de concursos y quiebras en aquellos casos que no estaban previstos, como en particular concursos especiales donde se puede ver jurisprudencia de todos colores, de todas, aplicando porcentajes diferentes, lo cual trae inseguridad respecto a la regulación y al trabajo que cumple el profesional. En la ley se prevén, con esto solamente quiero mencionar, que se prevén 9 supuestos no contemplados en la ley de concursos. El otro tema es el de la facultad de los jueces. En realidad tengo que completar el subtítulo porque esto está referido a la facultad que tienen los jueces de poder, en los casos que se rechace la demanda o la reconvención, que se puede reducir, dice, al 50% en el caso que los montos fueran excesivos, que se hubiese reclamado y que pudiese llevar a la fijación desproporcionada de honorarios. Nosotros interpretamos en nuestro libro que esta reducción del 50% es exclusivamente respecto a los intereses, no al capital. Sin perjuicio de ello, debemos recordar que nuestra Corte, y también la de Nación, ha establecido que no se puede aplicar en los casos de daños y perjuicios en particular, cuando se rechazan demandas o reconvenciones, no se puede aplicar sin más el monto por el cual se promovió el juicio o se reconvino, si ello puede conducir a una base arancelaria desproporcionada con la pretensión y con el trabajo realizado. Así que en esos casos, la jurisprudencia ha interpretado que el juez debe estimar cuál es la base por la cual podría haber progresado la demanda o la reconvención y, a su vez, entonces, aplicar el porcentaje que corresponda. Si pasamos a la otra, veamos entonces el tema de la protección del valor de los honorarios. Aquí el legislador ha puesto énfasis y esto se ve representado en diferentes, como ustedes ven allí, en diferentes temas que a su vez resguarda la ley. Uno es el tema de la actualización del valor del ius. En el año 1977, cuando se dictó el decreto ley 8904, el tema de la inflación también estaba presente, preocupó muchísimo a los redactores y por ello buscaron una solución a través de la incorporación de una unidad de medida arancelaria que permitiera proteger los honorarios de los profesionales de la desvalorización del dinero, de la inflación y de la hiperinflación. Así se dispuso la creación del ius y en un porcentaje de la remuneración del juez. Ahora, en el año 94 ya nos habíamos quedado desactualizados entre el ius
y la remuneración del juez, y hubo un reajuste de la ley, una reforma de la ley. Esta ley 14967 da otra vuelta más de rosca en el tema y vuelve a establecer, se puede decir con mayor precisión, la base que debe tenerse en cuenta para establecer el valor del ius, determinada antigüedad del juez de primera instancia, 15 años, y después algunos ítems que forman parte de la remuneración del juez, como bloqueo de título, permanencia en el cargo y otros más. Es decir, el ius hoy en día está actualizado a un valor más, que se ajusta más a lo que, al valor de lo que cobra un juez. Aunque sobre este tema después voy a volver casi al final. El otro tema es la regulación en ius. Para proteger el valor de los honorarios, ahora se establece que la regulación debe ser hecha en ius. Es decir, y esto, fíjense en el artículo 51, que habla acerca de la liquidación. Una vez practicada la liquidación, el juez aplica el porcentaje que corresponda y eso se convierte en ius. El fin que tiene es mantener el valor a través del tiempo. En consecuencia, al momento que haya que hacer efectivo el pago, siempre se va a mantener un valor constante que se supone que va a estar fuera de las vicisitudes de la inflación y de la hiperinflación. Esta regulación en ius en realidad trajo algunos problemas al comienzo de la aplicación de esta ley, porque había jueces que regulaban honorarios en ius respecto a tareas cumplidas bajo las normas de la 8904. Y esto en realidad no condice con la doctrina del caso Morcillo, que establece que las tareas anteriores se deben evaluar, se deben regular, tasar de acuerdo a la ley anterior. En consecuencia, la ley anterior no hablaba de la posibilidad de regular en honorarios. Es cierto que tampoco lo prohibía, pero la jurisprudencia había dicho que no correspondía a la regulación de honorarios en función de ius. Incluso hay algún caso que de daños y perjuicios que con el fin de mantener el valor actualizado de la indemnización lo fijaron en ius. Y fue a la Corte y la Corte le dijo que no, que esto no era posible. Pero tengamos en cuenta que en esto también jugaba el tema de la prohibición de actualización que estableció la ley de convertibilidad. Así es que la Corte dijo que estos sistemas, fijar en ius y pretender el cobro al valor del ius actualizado, significaba incumplir con la prohibición de no actualizar deudas. El tema del aumento de los mínimos. Aquí también el legislador ha pretendido revalorizar la tarea de los abogados, ha aumentado, les diría, todos los mínimos por las tareas que no tengan contenido patrimonial, las tareas extrajudiciales y también judiciales. Hay un solo caso en el cual se reduce, que es preparar denuncia penal sin firma del letrado, y que lo ha llevado creo que de 8 ius a 3 ius.
Así que en todos los casos se ha aumentado el mínimo, no solamente en use, sino también que se ha aumentado en los porcentajes que deben aplicarse. Lo que ha querido acá también en el artículo 16, a que le han dado un refuerzo en el sentido de que con el fin de que los jueces se ajusten a cumplir al menos con los mínimos que establece la ley, al final del 16 habla de, bueno, de que toda regulación por debajo del mínimo es nula, pero además puede hacer incurrir o hará incurrir al juez en mal desempeño de sus funciones. Tema que después también puedo volver. La base arancelaria de las sucesiones. Ustedes recordarán que conforme lo que disponía el texto anterior, en materia de sucesiones, la regulación de honorarios siempre era en función de la evaluación fiscal, salvo que hubiese otro valor agregado al expediente que no haya sido con motivo de la regulación de honorarios. Y esto fue aplicado, les diría, rajatablas por toda la jurisprudencia de nuestra provincia. La nueva ley establece que si el profesional interpreta de que el valor de la tasación fiscal no se ajusta al valor real, o no está de acuerdo con el valor real de la propiedad, podrá solicitar el procedimiento de tasación o de estimación del artículo 27. Con lo cual se asimila a lo que se establece en Nación. Por supuesto que quedan exceptuados los casos en que el inmueble sea destinado a vivienda, 244 del Código Civil y Comercial, o a vivienda familiar. Otro tema es el de la nulidad por debajo del mínimo. La ley establecía, el decreto ley, establecía que la regulación por debajo del mínimo era nula. En la actualidad también hemos dicho que establece la misma sanción, pero además agrega esto de que el juez que regule por debajo de las pautas que establece la ley puede incurrir en la conducta de mal desempeño. Es decir, puede ser enjuiciado por mal desempeño. Tema que con todo motivo ha causado se ha tomado con mucha sensibilidad del tema, con mucha preocupación, al comienzo al menos cuando se dictó la ley. Incluso hubo algún fallo en La Plata que ha declarado la inconstitucionalidad. La Cámara Segunda, Sala Primera, declaró la inconstitucionalidad. Ahora, la ley también prevé que el juez, el Código Civil también prevé en el artículo 1255 que la aplicación estricta de los aranceles locales que conduzcan a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez debe fijar equitativamente los honorarios.
en función de este artículo, en algún otro fallo también platense, se han reducido honorarios de divorcios, fundado en que en la actualidad el trámite de divorcio es más sencillo que en la ley anterior y por lo tanto han hecho compartir los ius, el mínimo de ius que establece la ley entre los abogados de ambas partes y han distribuido proporcionalmente entre ellos. Bueno, esta es un fallo de La Plata, pero también ha merecido la respuesta, la crítica por autores como Guillermo Sagués, en el que se ha opinado que con fundamento a dicha norma no pueden reducirse los honorarios, porque esta es una legislación especial que regula la actividad de determinada profesión y que el orden público impide, de la ley que misma dispone, impide que se fijen por debajo de los mínimos arancelarios. Y esto tanto en la ley nacional como bonaerense. Regulación en base a la media de la escala. Esto a mí me parece un tema muy importante y que tal vez si uno lee rápidamente la ley no llega tal vez no se da cuenta o puede pasar desapercibido. La ley establece, además de los porcentajes máximos y mínimos, habiendo subido el piso, es decir, los mínimos de los porcentuales, establece que se deben fijar los honorarios en base a la media de la escala. Por lo tanto, en un juicio que tenemos una escala del 10 al 25, lo que corresponde es establecer esa media que es un 17,5. Y menos de eso, el juez no podría regular, no puede regular. Y si lo hace, va a tener que fundar los motivos que fundamentan esa decisión, para la cual a su vez debe completarlo con lo que establece el artículo 16, analizar todas las pautas que establece el 16, en cuanto a los antecedentes, las disposiciones aplicables, la importancia económica, la trascendencia para las partes, las etapas cumplidas, las disposiciones legales aplicables y el trabajo efectivamente realizado. Así es que esta media de que yo recién les dije puede variar si también se trata de una sucesión, de un incidente o de algún otro proceso. Pero lo cierto es que siempre se deben aplicar la base a la media de la escala, como allí estoy resaltando en el PowerPoint. Otro tema que también tiende a la protección del valor de los honorarios es el de los honorarios regulados. En cuanto a los honorarios regulados, ahora la ley, además de que se regule en ius, permite que el abogado reclame su cobro convertidos al valor del ius en el momento del efectivo pago, lo cual se supone va a conservar el valor adquisitivo de esa remuneración. Ahora, también puede reclamar esto más un interés puro del 12%. La única
da también otra posibilidad el artículo 54, que el abogado convierta a moneda de curso legal al momento que se regularon y que aplique la tasa bancaria del 552 del Código Civil y Comercial, es decir, la tasa activa. Todo esto tendiente a proteger entonces los honorarios del abogado. Teníamos otra transparencia, Alberto, honorarios regulados. No, te fuiste a ver para atrás, perdón, ahí pasamos a la tercera etapa. La segunda parte de esta exposición les había dicho que estaba referida a la aplicación de la ley ante la pandemia. En realidad, acá una comparación, breve comparación del tema en la justicia nacional y federal, en la justicia de la provincia, de nuestra provincia. Ustedes saben que en la justicia nacional y federal se decretó en su momento una feria extraordinaria que diría que llevó a la paralización de las actividades procesales, más allá de que algunos jueces hayan continuado con su tarea. Ahora, en materia de honorarios, la Cámara Nacional Comercial dispuso en un acuerdo extraordinario que debían continuar los trámites relativos a este tema. Y la justicia nacional y federal reconoció en varias oportunidades, hay varios antecedentes en los cuales han permitido trabar embargos, cobrar sumas que habían sido dadas en pago, o fijar algunos honorarios. Por supuesto, no quiero decir con esto que todo ha sido rosa para los abogados, color rosa, pero quiero decir que al menos la Cámara Nacional Comercial exceptuó a este tema de la feria o la suspensión de los términos de estos trámites. En la justicia de la provincia, ustedes saben perfectamente que se decretó un asueto con suspensión de términos. Yo les diría que al comienzo, y funcionando la actividad jurisdiccional con un sistema como similar al que se trabaja en las ferias ordinarias, casi diría que al comienzo de las medidas de aislamiento hubo una paralización casi de la justicia, los trámites eran mínimos, en la provincia eran mínimos, pero inmediatamente la Corte con sus resoluciones y acuerdos instaron a los jueces a cumplir con aquellos trámites, continuar con aquellos trámites que se encontraban pendientes. Ya desde abril que se rehabilitaron los trámites y en la actualidad, salvo la concurrencia de público, todos los procesos pueden continuar su trámite. Así es que en materia de honorarios, no, en ningún momento hubo, salvo al comienzo, como dije, y además por el desconcierto que causó todas estas medidas, salvo al comienzo, no hubo paralización del tema de los honorarios. El tercer tema, Alberto, ahí vamos entonces a temas que pueden plantearse o replantearse en el futuro. Algunos que no tienen relación con la crisis que vivimos, como el primero, el tema de la sanción al juez. Vuelvo sobre este tema del artículo 16
y al plenario, al plenario de la Cámara de La Plata, que el plenario, perdón, el plenario es el ADEM, que es otro, referido a los mínimos de los que mencioné del divorcio. El otro es de la Cámara Segunda, Sala Primera, del año 2018. Y declaró la inconstitucionalidad de esta posibilidad de aplicar sanciones a los jueces y redujo la regulación de honorarios. Por nuestra parte, no creemos que tal vez se podría haber recurrido perfectamente a la aplicación del artículo 1255 que les he mencionado, del Código Civil y Comercial, sin tener que llegar a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16, de esta parte del artículo 16. El tema, por supuesto, es opinable. Por un lado, el legislador quiere reforzar, quiere hacer cumplir, diría a rajatablas, que se cumplan con los mínimos de ley, y por otro lado los jueces que ven la posibilidad de que puedan llegar a ser denunciados. Yo creo que tampoco estas denuncias, en mi opinión por supuesto, podrían progresar si el juez funda debidamente su resolución, toma en cuenta las pautas del 16 que debe tener en cuenta, por qué motivos se aparta de lo que dice la ley, invoca también el 1255, y el caso en particular, las circunstancias del caso particular. Es decir, tiene que estar motivada la decisión y tendría que estar fundamentada, y creo que no habría posibilidades de admitir el progreso al menos de mal desempeño del juez. Por otro lado, en la justicia es bastante habitual de que se hagan denuncias contra los jueces por mal desempeño, y tampoco la declaración de inconstitucionalidad tampoco es escudo, o creo no obsta a que el abogado pueda formular la denuncia. Así es que por un lado o por el otro, creo que la solución, a nuestro entender, correcta hubiese sido la aplicación del 1255. Pero admito que el tema es más que opinable. Ahora, entrando en otros dos temas, y creo que me omití uno, pero lo agrego. Uno es el de la crisis ante la inflación. Yo les dije que este tema de la inflación ya había sido tenido en cuenta en 1977. Nosotros, lamentablemente, vivimos crisis sistemáticamente, reiteradamente. Y es muy difícil establecer que el valor de una suma de dinero se mantenga a través del tiempo, a veces ni siquiera en una semana. Imagínense ustedes en años, si se mantiene protegida de la inflación, de periodos de hiperinflación, etcétera, etcétera. Yo creo que este tema puede volver a tratarse si hay un desfasaje respecto al valor del ius o de las remuneraciones de los jueces, que ostensiblemente pongan de manifiesto y alejen del valor de ese ius
de lo que verdaderamente tendrían que conservar, que sería su valor a través del tiempo. Creo que este es un tema que puede volver. Conocemos el tema de la inflación, pero la jurisprudencia todavía no la ha reconocido. En muy pocos casos se ha declarado incluso la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad con respecto a la prohibición de indexar. En muy pocos casos. Ha sido muy tímida la jurisprudencia. Y sinceramente, teniendo en cuenta los tiempos que atravesamos, no creo que tampoco vayan a reconocerse la posibilidad de actualizar las deudas. La Corte Suprema en su momento reconoció, con motivo de la inflación o hiperinflación, reconoció la necesidad de actualizar las deudas. Pero también, posteriormente, reconoció la posibilidad de desindexar cuando la indexación era abusiva. Incluso ustedes recordarán que hubo una ley en particular que puso límites a la indexación. Así que veremos cómo reaccionan los tribunales. También existe la idea de que reconocer la actualización monetaria importa activar o aumentar las posibilidades de mayor inflación. El tercer tema también tiene relación con las crisis económicas y es el de la crisis de honorarios convenidos en moneda extranjera o con bases arancelarias en dólares, en particular de inmuebles. Reconozco que la primera posibilidad, honorarios convenidos en dólares, son muy pocos los casos que en la práctica se presentan. Algún caso que he visto de honorarios se habían fijado en dólares en un proceso sucesorio donde todos los bienes o la mayoría de los bienes, y cuantiosos bienes, se encontraban en el exterior. En ese caso habrá que ver, en ese primer caso habrá que ver qué solución aplicamos, a qué dólar se convierte, si tenemos en cuenta para ello también lo que dispone el artículo 765 del Código Civil y Comercial. Este cuestionado artículo prevé que en las obligaciones en moneda extranjera el obligado puede cumplir, en las obligaciones en moneda extranjera se aplica las disposiciones de las obligaciones de dar cosas y que el obligado puede cumplir entregando el equivalente en moneda de curso legal de acuerdo a la cotización de la moneda. Ello ha llevado a que la doctrina esté dividida en este tema, si es de aplicación facultativa o es imperativa, y la jurisprudencia recién se verá en un tiempo, porque es a partir, casi diría, de este año, que la brecha entre el valor del dólar oficial y el valor real, e incluso el valor de otros dólares, hay creo que 6 cotizaciones de dólares, la brecha es muy importante. Así que por parte del abogado, según la conversión que se realice, o el valor del dólar que se tome, puede sufrir consecuencias negativas en cuanto a sus honorarios. Y el otro tema es el de la base arancelaria en dólares, que le diría es frecuente, porque siempre que se establece el valor, buena parte de las tasaciones de los inmuebles a los efectos arancelarios, se establecen en dólares, muchísimas veces en dólares. Y acá hay que tener en cuenta que la cotización o la conversión de ese dólar se debe tomar al momento del
de la regulación de honorarios. Es decir, que si la tasación es de hace 2 años y hoy se regulan horarios, hoy habría que convertir esos dólares a moneda de curso legal. Esto hay un fallo muy interesante que trata el tema de la aplicación de la ley vieja, del decreto ley derogado de la Cámara de Apelaciones de Morón. Ahora, en este caso habría, pienso yo, que aplicar el valor del dólar más próximo al valor real, porque en definitiva esa es la verdad. El mercado inmobiliario se maneja en dólares y muchas otras operaciones también bastante dolarizadas en nuestra economía se maneja en dólares y en realidad cuando se habla de una compraventa e incluso de un alquiler, se habla en billete dólar. Así es que me parece a mí que lo real es que se fije el valor más próximo al valor real, como les decía, del dólar. Perdón, hago una nota al pie de página respecto al valor del dólar, al cumplimiento por el 765 del Código Civil y Comercial, que esta posibilidad que da de convertir, más allá de la posición que se adopte, no se aplica en el caso de contratos bancarios y de mutuos. Recuerden ustedes que el Código Civil y Comercial prevé para estos casos el cumplimiento en especie. Así es que no hace el tema, pero es un dato interesante que se les puede plantear. Y por último, no hay más, ¿no, Alberto? Gracias. Medidas ante una eventual declaración de emergencia económica. Nosotros recordamos que en los años 2001, 2002, con la crisis que atravesamos, se dictaron una cantidad de medidas de emergencia, como la posibilidad de suspender las ejecuciones, se redujeron honorarios, y voy apurando porque seguro que debo haber agotado en extremo el tiempo, pero lo cierto es que en la actualidad hay algunos proyectos de reforma en ese sentido. Ahora, el de la emergencia y de reforma de la ley de concursos y quiebra no prevé nada respecto a la suspensión de los honorarios, de la ejecución de las ejecuciones en general y, por supuesto, menos de honorarios. Pero tengan en cuenta que la jurisprudencia ha exceptuado a la ejecución de honorarios de las leyes de emergencia, exceptuándolo de la consolidación de deudas y de la ejecución incluso contra el Estado. Así que en estos casos ha permitido que el profesional continuara, seguir adelante con el reclamo de sus honorarios. Con esto he querido entonces dar un panorama de los avances del presente y de algunos temas que tal vez en el futuro se pueden llegar a plantear. Les agradezco muchísimo la atención, la paciencia que han tenido y le paso inmediatamente la palabra a mi compañero Alberto Montes de Oca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. La primera aclaración que quiero hacer, ¿me están escuchando bien? Porque como no tengo pauta, ¿están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Bueno, la primera aclaración que quiero hacer es que no soy abogado, yo me defino como un técnico que me da para que puedo ser un chanta o que algo conozco del tema, pero aclaro que no fui docente por el Consejo de la Magistratura, sino por el Colegio de Magistrados. Por supuesto, reitero los agradecimientos al doctor Fioranelli, el presidente de la Casa, a Jerónimo, quien nos presentó, amigo, al doctor Carlos Rivera, amigo y jefe muchos años, y por supuesto porque me dio la posibilidad de participar en el libro, a mis compañeros de comisión, que están presentes, de Comisión de Reforma,
doctor Alberto Calatayud y Federico Póvolo, el doctor, como dijo Carlos, el doctor Calatayud, fue miembro de la comisión redactora del decreto ley 8.904/77, o sea que 40 años después justamente también participó de esto y fue quienes me invitaron y le pidieron al presidente de la comisión provincial, el doctor Guillermo Sagués, que le pidieron también que me incorporara a esta comisión y que por supuesto también agradezco. Lo primero que la primera aclaración que quiero hacer, les agradezco a ustedes también, que estamos sobrevendidos de Zoom, y de conferencias virtuales y videollamadas, que se hayan perdido este tiempo para dedicarnos a nosotros. La primera aclaración que quiero hacer respecto de, bueno, el trabajo en comisión fue un trabajo de un año de reuniones periódicas, por lo menos en lo que hace a San Isidro. Hay varias de los artículos de la ley que son de la comisión del Colegio de San Isidro, y algunas cosas que quiero aclarar para no quedar como desprolijos. En la comisión decidimos mantener el articulado de la ley, del decreto ley anterior. Yo le llamo la 8904, que era como le decíamos coloquialmente, a pesar de ser un decreto ley. Decidimos mantener el articulado, por lo cual hay valga la redundancia, artículos como el 24, el 52, después hay otro por allí que no, el 29, que podrían haber sido derogados o no tienen razón de ser, más que conservar la numeración del 8904 para que no se tuvieran a acostumbrar quienes consultan la ley o la citan a una nueva numeración. Y voy a empezar con un hecho histórico hoy, que es el 12 de agosto, es el día de la Reconquista. ¿Por qué empiezo con esto? Porque pregunto si se puede reconquistar el terreno perdido por la aplicación del 1255 y del Código Civil del 730. Hablando de historia, la 24432, esa ley que fue sancionada a instancias del ministro Cavallo en el año, casi entre gallos y medianoches, entre el 15 de diciembre, se sancionó y fue publicada creo que el 10 de enero del 95, esa ley dio por tierra con muchas conquistas o con muchos derechos arancelarios en diferentes ámbitos. En primer lugar, en ese entonces reformó el 1627 del Código Civil, reformó el 277 de la 20744 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformó el 505 del Código Civil también, y hizo una poda en muchos aspectos en lo que se refería a los aranceles. Creo que esta norma, creo que esto se vino a quedarse. ¿Por qué digo vino a quedarse? El doctor Sagués en un artículo de ley habla de la antinomia normativa. En 1255, ahora actual, del Código actual, está citado recurrentemente, tanto por la Corte de la Provincia como por Corte de Nación, y no es el mismo 1627 que el de antaño, que el del Código Velezano. El 1627 del Código Velezano decía que el juez debía reducir los honorarios si consideraba que la aplicación de las leyes arancelarias locales implicaban una desproporción con la tarea cumplida, cita que hizo hace un rato atrás Carlos. El 1255 no es ese 1627, los tratadistas o los comentaristas, incluso Marisa Herrera, que creo que formó parte de la Comisión de Reforma, me parece que lo oí por allí, Marisa Herrera, Medina, los Bueres, Clusellas y no me acuerdo quién más cité, consulté por ahí, hablan de la adecuación. Y es así, el 1627 decía que el juez debía reducir, y el 1255 actual dice que el juez puede adecuar los honorarios cuando hay una evidente desproporción en la tarea cumplida. O sea que el juez podría, digamos, el honorario con la tarea cumplida, por lo cual el juez podría ahora, o tiene facultades también, podría adecuar hacia arriba los honorarios,
pero creemos que el espíritu del 1255, ex 1627, no era el de aumentar los honorarios, elevar los honorarios, sino de reducirlos. El 730 y el 505 es la misma norma, el 730, el 505 viejo, ahora 730, limitan el 25% el cobro de los honorarios, y hago esta aclaración porque mucha gente piensa que, o en muchos juzgados, hoy en día regulan los honorarios o fijan los honorarios que en total no superan el 25%. Y tanto la Corte Nacional, la Corte Provincial como Federal han dicho que esta norma no implica una limitación en la fijación del emolumento del profesional, sino que el demandado se va a desobligar pagando esa suma, que incluso, no sé si recuerdan, cuando esta norma fue, cuando se sancionó esta norma, algunos tribunales o juzgados pedían requisitos para aplicarla, como que el demandado, el condenado en costas, depositara el total del monto de la condena, pero bueno, esas jurisprudencias y esa doctrina no prosperó, más jurisprudencia que doctrina. Yo cito aquí el fallo de Vidal, de Dirección Nacional, no me acuerdo de la ejecución fiscal, porque aquí la Corte, y cito esto, la Corte, cuando aplica en ese fallo el 1627, porque todavía no estaba vigente, y es lo que hacen normalmente tanto la Corte de Provincia como Nación, lo citan como todo fundamento normativo, y es lo que quizás uno podría discutir o no estar de acuerdo en este aspecto, ¿no? Que dice, bueno, siendo excesivos, artículo 1627 fija los honorarios sin acompañar con un razonamiento de por qué ese honorario resulta elevado o resulta desproporcionado con la labor cumplida. Vamos ahora sí, no me quiero extender mucho en eso, vamos a hablar un poco de lo que son las mejoras de nuestra ley. Saben que el sistema retributivo de la ley de honorarios, tanto el decreto ley 8904 como la actual 14967, contempla el modo de fijación de los honorarios de tres modos, digamos, perdón por la redundancia. Uno sería la libre contratación, esa libre contratación que reconocía el 1627 y el 1255, basado en el viejo 1197 y actual 958, que es la voluntad de las partes, que es la libre contratación que está prevista en los artículos 2, 3, específicamente 2, 3, 4 y 18 de la ley de honorarios, la libre contratación, el 3, el contrato de honorarios, el 4 es el pacto de cuota litis y el 18 es el honorario de la retribución permanente. Estos contratos se requería la escritura para su reconocimiento, o sea que estuvieran formulados por escrito. Hoy se reconoce validez por confesión judicial o extrajudicial, y se incorpora la posibilidad antes negada de pactar en juicios de índole previsional, laboral y alimentario hasta el 20%. Yo interpreto que no está bien esta norma, esta modificación aquí en este artículo 3, porque acá habla de un 20% de percepción de percepción del cliente. La percepción del cliente está establecida, fijada o acotada en el marco del artículo siguiente, que son los pactos de cuota litis. O sea que para mí esta norma debiera haberse modificado o introducido esta mejora en el artículo 4. El artículo 5 contempla la reducción al máximo si lo excede. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien un abogado pactó un honorario por encima de la escala, si estamos hablando de la escala del 21, un abogado pactó que el máximo es el 25%, pactó el 35%, el contrato se reduce, a diferencia de lo que sucede en el artículo 2, que si se pactó un honorario por debajo del mínimo, el contrato es nulo. Nosotros en la obra con Carlos comentamos
que no nos parece que tenga que tener un tratamiento diferente. Si está por debajo es nulo, si está por encima debe reducirse solamente. Creemos que debía haber tenido las dos normas un tratamiento igualitario. Por supuesto que es nuestra opinión, esto es derecho, si se quiere, es interpretativo, y tampoco es que vengo acá para que me tiren, no necesito porristas, digamos, no quiero venir a escuchar, a que ustedes me digan lo que, a decirles lo que ustedes quieren oír, pero no estamos de acuerdo con esta norma. El artículo 9, la elevación del jus, perdón, yo hablaba de los contratos. Los tres sistemas retributivos que están inmersos en la 14967 son los contratos, la voluntad de las partes, los honorarios susceptibles de apreciación pecuniaria y los honorarios no susceptibles de apreciación pecuniaria, que normalmente o en la práctica se dan los procesos, generalmente procesos de familia, administrativos y penales. El jus tuvo una mejora sustancial, como decía Carlos, el proceso inflacionario que se dio en el país a partir de 1974 hizo que en el decreto ley 8.904/77 el honorario del juez se fijara en el 1% del sueldo del juez. Luego, en el 1995, por el proceso inflacionario del que hablamos, se sumó el 3% de antigüedad, y ahora en esta ley prevé el valor del jus, contemplando el 15% de antigüedad. Esto implicó en la práctica este cambio de valor del jus en el 47%, ese proceso de familia es el proceso donde más se aplica. Aquí hubo una controversia muy importante cuando se sancionó la ley hacia 21 de octubre del 17, una controversia muy importante que se daba por el monto del divorcio que estaba fijando que se fijaba en 40 jus, el famoso fallo que comentó Carlos también, que lleva al proceso de divorcio un valor de 74.800 pesos. Los que somos viejitos o ya jubilados, como antes cuando teníamos el famoso divorcio 67 bis, se regulaban, los honorarios del divorcio se regulaban contemplando solamente como si fuese un juicio de divorcio. Ahora, si nosotros tomamos hoy un juicio de divorcio, que además se le suma el cuidado personal y régimen comunicacional, que son otros 45 jus, y una cuota alimentaria de 20.000 pesos, que parece razonable, estaríamos en una regulación de honorarios de 242.950 pesos al valor del jus. Si el cliente llegó a su estudio y le dijo, está todo arreglado con mi ex mujer, lo tengo todo arreglado, quiero hacer el juicio de divorcio, y el abogado lo único que hizo fue redactar el escrito, parece quizás esa suma desmedida. Ahora, tampoco podemos ponderar de este lado qué le llevó de negociación al abogado patrocinante de cualquiera de las dos partes, qué le llevó de tiempo como para que el honorario o el estipendio que merezca sea mayor o menor. Y ahí está, en esto todavía no hemos encontrado jurisprudencia que algún tribunal diga solo se regula por el divorcio y no se contempla el acuerdo que hayan hecho las partes, la propuesta reguladora, como se dice en los procesos de divorcio que establece el Código Civil. Pero lo cierto es que el 47% de aumento del jus implicó una gran mejora, no solo por eso, porque hubo una doble mejora que fue, como señalaba Carlos, el aumento en casi todos los ítems de los juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria. El artículo 10 admite la cesión del honorario, con aportes a cargo del cesionario precisamente. Eso es una norma que no comparto. A mí lo charlaba hace un rato con el compañero de comisión, el doctor Póvolo. Para mí esto podría facilitar que alguien que está excedido de aportes
ceda sus honorarios gratuitamente, no hay por qué pensar mal, en favor de otro que no los tenga, y así el otro pueda completar su CAO, o la cuota anual obligatoria que ustedes deben pagar, y se disminuya de ese modo el aporte a la caja. Y además es una norma que creo que debiera haber intervenido la caja en esto, que por cierto no lo hizo, pero también es una opinión personal. La regulación provisoria en el mínimo de la escala del artículo 21. Creo que esta norma, cuando pensamos en esta norma, la pensamos como para solucionar todo este tema en que en los juzgados, tradicionalmente, por lo menos en la esfera del departamento judicial donde me moví los únicos 41 años de trabajo, siempre se regulaban los 4 jus. Regulación provisoria 4 jus. Esto es razonable que se fije en el mínimo de la escala, pero también nos podemos encontrar del otro lado con una demanda totalmente desmedida, o a priori que nos parezca desmedida, y por eso, una demanda de daños y perjuicios, por lo que fuese, que reclamo 10 millones de pesos, esos honorarios, yo me peleo con el cliente, pido regulación provisoria, son ejecutables al cliente esos honorarios, solo a mi cliente, estoy hablando de que soy actor y me desvinculé de mi cliente, bueno, ese honorario lo puedo ejecutar a mi cliente, y si ese honorario se fijó de acuerdo a la labor cumplida en el 10% de 10 millones de pesos, teniendo en cuenta que se hizo la mitad de la etapa, el honorario ese estaría en 500.000 pesos. Es muy sencilla la cuenta. 10 millones de pesos, el 10%, que es el mínimo de la regulación, es 1 millón de pesos, y como el proceso sumario tiene 2 etapas, la mitad, o sea, por la demanda, tendría derecho a percibir y a ejecutar los 500.000 pesos. Entonces es una norma que también va a haber que regularla o ponderarla de acuerdo, el juez yo creo que ahí podría apartarse, hipotéticamente aplicar el 1255. Bueno, de esto ya habló Carlos, se elevó el mínimo del 8 al 21%, pero debe regularse en el promedio. El aumento del mínimo del 22, yo me voy apurando para hablar temas que me van a llevar un poquito más. El aumento del mínimo de 4 a 7 jus, o sea, estamos hablando que hoy los 7 jus casi son 14.000 pesos. Recurrentemente me han llamado, el laboral sobre todo, me han llamado, me dicen, mirá, tenemos un caso, típico caso de un delivery, un chico que trabajó 2 meses en una moto, que me reclama lo que fuese, quiero arreglar en 10.000 pesos, pero el monto de los honorarios son mayores al monto de la demanda, y es mayor al monto de la demanda. ¿Cómo juega el 25% acá? Y creemos que no es inconstitucional, que el abogado que el cliente cuando fue a ver al abogado le tendría que haber advertido que su honorario puede estar por encima de ese reclamo, y bueno, allí estará la habilidad o la manera de poder arreglar ese pleito con el trabajador por parte del abogado de la patronal o no, y de negociar ese honorario, pero creemos que ese piso o retribución, y por supuesto, como lo dice la ley, es por todo el proceso. Si no hubo prueba, porque se arregló en la vista de causa, se podrá reducir un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Esta norma es se separan en 2 aspectos que son importantísimos. A mi juicio es uno de los aspectos más importantes de la reforma, además de, por supuesto, la regulación de honorarios en jus, el artículo 23, tiene dos aspectos que regula. Uno es la inclusión de los intereses. Y aquí en la placa yo puse inclusión de intereses en demanda rechazada no menor al 50%. La norma no es clara, no tiene una redacción feliz. Aquí el legislador o la comisión redactora final no fue feliz, porque lo que no queda claro, como está redactada la norma, si la reducción del 50% abarca solamente los intereses o capital intereses. Nosotros en el comentario del 23
interpretamos que solamente abarca los intereses, porque en definitiva, si no sería digamos, una reducción demasiado importante. El juez puede reducir al 50% esa liquidación de intereses. Es el típico caso de un pleito que demoró muchos años, donde se reclamaba en épocas hiperinflacionarias o de tasas muy altas, donde los intereses suman un número importante. Entonces el juez puede, si los pondera excesivos, puede reducir al 50%. ¿Qué fundamentos tiene que utilizar el juez? Y no hay mucha claridad en que el juez pueda buscar o fundamentar esto de otro modo. ¿Cómo dice solamente, y me parecen excesivos? Y sí, puede ser por la tasa, por las circunstancias, pero no deja de ser al libre albedrío del juez o de lo que él estime que le parezca prudente o no. La regulación independiente en pretensiones desestimadas. Este es un tema que yo les decía, para mí es un tema de los más importantes en los que se ha reformado, que es contemplar el caso en que las demandas tengan acciones acumuladas. En el artículo 26, que está más adelante, dice que las acciones acumuladas se regularán en forma independiente. Quiero leer la norma, cómo quedó redactada la norma. Esta es una norma que nosotros, dice, los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas deberán ser regulados en forma independiente. ¿Por qué utilizamos esto? La otra vez hablábamos con el doctor Rivera, cuando el juez llega a la sentencia, dice ganó, perdió, empató, bueno, vamos a imponer las costas, y si yo reclamé 100 y el juicio prosperó por 50, bueno, costas al demandado sustancialmente vencido. Pero resulta que, yo les voy a poner un caso en particular que puede darse, que es que alguien promueva un juicio de cobro de pesos por 100 millones de pesos basados en 10 facturas de 10 millones, de las cuales el juicio prosperó por 5 facturas, o sea, la mitad de las facturas, y las otras 5 facturas se rechazaron porque se comprobó con un peritaje que estaban abonadas. ¿Cómo termina ese juicio haciendo lugar parcialmente a la demanda? Vamos a poner el caso que son costas en el orden causado, y la regulación de honorarios va a ser en base a la liquidación que arroje las facturas por las cuales prosperó el juicio. Ahora bien, yo, abogado del demandado que defendía a mi cliente, y logré vencer a la contraria respecto del reclamo de la mitad de las facturas, me voy a quedar solo con la regulación de honorarios que le voy a poder cobrar a mi cliente, yo demandado, siempre y cuando no tenga un convenio particular o no tenga una retribución permanente por abono, como se llama habitualmente. ¿Qué quisimos proteger en esta norma? Que el abogado del demandado, que quizás hasta pudo haber ganado el juicio, tenga su retribución y se regule por lo que prosperó la demanda con costas al demandado, y por lo que no prosperó la demanda, que se impongan las costas al actor. Porque interpretamos que hay una acumulación de acciones, conforme dice el artículo 26. El abogado podría haber reclamado, la parte actora podría haber reclamado las 10 facturas en 10 juicios diferentes. Sí, perfectamente. Podría haber promovido 10 juicios independientes. Nosotros en la práctica forense, jurídica, estamos acostumbrados a la acumulación de procesos, y así la decretamos, con la típica de daños y perjuicios, de acumulación de procesos cuando hay un proceso de desalojo y una consignación de alquileres, en la época de la pacificación, ejecución y consignación de precio por el tema de los dólares, y acumulábamos procesos.
pero al menos yo en 41 años de trabajo en el Poder Judicial, nunca vi que haya una resolución que decrete acumulación de acciones. Entonces, para nosotros, solo hay acumulación de acciones cuando se tramitan dos juicios de naturaleza diferente. Pero si el actor acumuló acciones, hizo la acumulación de acciones de títulos diferentes, para nosotros, si el resultado de algunas es adversa, ahora con la norma queda claro que esas costas deben ser impuestas al actor. Esto también tiene su fundamento, a mi juicio, en el artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial, que dice que las costas cuando hay un vencimiento parcial y mutuo, las costas se compensarán, compensación entre las partes, que no debe ser así. Estimo que la compensación no puede ser así, porque no son obligaciones compensables desde la óptica del 821 del Código Civil y Comercial. No es el mismo acreedor y el mismo deudor. El letrado del actor tiene derecho a percibir los honorarios cuyas costas se impusieron al demandado, y el letrado del demandado tiene derecho a percibir las costas del actor, y por eso debieran imponerse costas en acciones acumuladas en modo independiente. Esta norma, y les voy a citar un fallo, está también recogida en el artículo 19 de la 11653, que es la ley de procedimiento laboral, que dice que en el caso de acumulación de acciones, esto es ley, no es doctrina, dice, las costas se impondrán en relación al éxito o fracaso de cada una de ellas. Y la Corte de Provincia, va mucho más allá, en algún sentido no concuerdo con esta precisión que hace la Corte. Este era un reclamo de una sentencia, creo que era de un tribunal de trabajo de Lomas de Zamora, donde la Corte le llega a la Corte de Provincia, abre el recurso, y el trabajador reclamaba varios rubros, aguinaldos, encuadre de una negociación colectiva, etcétera, 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 y la Corte rechaza algunos rubros y dice: corresponde el criterio de imponer al actor las costas por los rubros desestimados, y al demandado, en cambio, las relativas a las que se declararon procedentes. Este es un acuerdo del 2016 por unanimidad, o sea, le impone las costas al actor por los rubros desestimados. No pienso que pueda abrirse una puerta o una endija acá respecto de los daños y perjuicios, cuando nosotros precisamente una sola acción, origen en la misma causa, tiene diferentes rubros. Pero aquí la Corte le impuso, más allá del beneficio de gratuidad, por supuesto, que le asiste por el artículo 22 de la ley 11653, creo que en este caso en particular la Corte está, a mi juicio no me gusta, interpreto que el rubro no es lo mismo que un título diferente. ¿Por qué nosotros hicimos esto? Lo vamos a ver después cuando lleguemos a los procesos concursales, que también es una gran mejora. Bueno, voy apurándome porque no vamos a llegar a las preguntas. La transacción no es oponible a quien no participó, el criterio de la Corte Provincial es que era oponible a todos. La norma viene a aclarar esto, para mí era necesaria. Este es para mí el retroceso más grande que tiene la ley, el artículo 26. El único retroceso que tiene para mí importante la ley 14967, que no sé cómo pasó esto, para mí esto, digamos, se filtró por el barbijo tricapa y la máscara de plástico, se filtró esta norma, y dice que la norma anterior, el artículo 26, decía que los honorarios de la parte perdidosa podrían reducirse hasta el 70%, y ahora no pueden superar el 70%. Si nosotros en general hablamos que su tarea, la tarea de ustedes, del abogado que ejerce la profesión, es una obligación de medios y no de resultados, parece un castigo excesivo la reducción al 70%, cuando precisamente
si merituamos la tarea, la labor, la extensión, etcétera, etcétera, en los fundamentos del artículo 16 para regular honorarios al abogado del demandado perdidoso o el actor perdidoso, quien fuese, nos parece que podría ser, que podría eliminarse directamente la limitación, norma que la 27423, que es la Ley Nacional de Honorarios, no contempla en esta disminución. La ley remite a la parte perdidosa, a la parte vencida, remite los honorarios a la escala normal. El artículo 27 prevé el traslado a la totalidad de las partes y profesionales y la notificación por cualquier medio fehaciente, lo cual es un claro avance, y este traslado a la totalidad de las partes y profesionales es para evitar una eventual nulidad de quien no participó en esta estimación. En la Cámara, en un caso que tuvimos en la Sala 1, se cuestionaba cuándo era la oportunidad. Si yo, abogado del demandado, que perdí en un juicio, que tiene por objeto un inmueble, y el valor, viene yo, abogado del demandado, me apuro, traigo la evaluación fiscal, pido la regulación de honorarios. Así fue que ocurrió, se regularon honorarios, y cuando el abogado del actor ganancioso apeló de esa regulación de honorarios, dijo: señores, momentito, levantó la mano, yo no tuve oportunidad, porque directamente trajo la evaluación fiscal y no se corrió traslado. Estimamos que debe correrse traslado aún de la evaluación fiscal para que la otra parte tenga oportunidad, para el letrado tenga oportunidad de cuestionar esa evaluación fiscal. En ese caso nosotros declaramos la nulidad y devolvimos el expediente para que se sustanciara en primera instancia. Bueno, se elevan porcentajes en el artículo 31, esto lo sigo de largo. Bueno, el artículo 35, ya Carlos habló, se habló de la evaluación real. El límite de la evaluación real es el 12%, si se estableciera el valor real. Y se modificó, como saben, las etapas del proceso sucesorio que venían ya desde antes, en un cuarto y un medio. Yo, discúlpenme, defiendo la quintita del juzgado. El segundo cuarto ahora casi todo lo hace el juzgado, que son los 4 requisitos, que son los edictos, el oficio de testamentos, la planilla de juicios universales y el oficio IPS. El abogado lo único que tiene que hacer en esta etapa es acompañar los comprobantes que pagó, las gabelas o sellados respectivos para diligenciar el oficio y los edictos. Y bueno, digo, por eso nosotros pensamos que esta reforma es de San Isidro también, y fue recogida por el resto de los colegios departamentales, que la etapa más importante del sucesorio es lo de la inscripción, con todo lo que ello implica: dominio, testimonio, oficios, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 36, el anterior no decía absolutamente nada. El artículo 36 remitía a la ley nacional, y se fijan pautas para rechazos sin límites. Yo creo, acá voy a hacer solo mención a una cuestión, que es el tema de los incidentes y de revisión y verificación tardía. Quienes nos gusta el derecho concursal o estamos allegados a él, sabemos que muchas veces los incidentes de revisión y verificación tardía son procesos prácticamente de conocimiento que duran años, de una complejidad probatoria importante, donde hay pruebas, son largos, son peleados, y creo que es un buen reconocimiento, es una mejora importantísima reconocer no la pauta del incidente que tenía antes la ley, que era del 20 al 30% de la escala del 8 al 25, o sea, antes el incidente, o sea, las normas de los incidentes que lo vamos a ver, el que ganaba un incidente de revisión o verificación tenía como retribución entre el 1,6 y el 7,5% de los honorarios. Esto, bueno, lo de la acumulación de acciones,
esto fue lo que jugó en San Isidro para que nosotros modificáramos la acumulación. Esto nació de los incidentes concursales, donde, por ejemplo, les doy un caso típico, yo les hablaba de factura, les hablo de la FIP. En el concurso hay una sola oportunidad para las cuestiones incidentales, se tienen que plantear todos al mismo tiempo, como las verificaciones, y es muy común que la FIP reclame varios títulos que pueden ser IVA, ganancias, multas, autónomos, etcétera, etcétera, que reclame y que algunas prosperen y otras no, y entonces creemos que, como decíamos, esto nos inspiró a regular lo otro, y esto de la acumulación de acciones en forma independiente ya viene del artículo 152 de la ley 5177, estoy hablando de 70 años atrás, la ley 5177, que era la que regía hasta el decreto de ley 8904. Se fijan honorarios por la verificación tempestiva, pero quiero la pregunta, bueno, en interdictos y acciones posesorias se elimina la reducción del 20%, y en el comentario del libro, Carlos bien señala en esa parte del comentario que sabemos que los interdictos y acciones posesorias también son acciones muy largas, y además con plazos brevísimos o abreviados, que no se justificaba de ningún modo tener esa limitación. En el artículo 40 de desalojo se incluyen pautas para comodato, intrusión que antes no la tenían. En la disolución de la sociedad conyugal se fijan pautas. Bueno, voy avanzando a las cosas que... Bueno, esta es una reducción que salió, me acuerdo perfecto, de San Isidro. ¿Por qué se redujo el incidente en 2 etapas? Porque la regulación de los incidentes de la ley 8904/77, o sea, el 47 anterior, se refería a los incidentes que prevía el 175 y siguientes del CPCC. No era lo que hoy consideramos un incidente, que es una negligencia. Y ponemos, de la negligencia a traslado, no contestó, hacer lugar a la negligencia, en los juzgados se regula así, y esto se lleva un 3%, entre un 2 y un 3%, supóngase un 2%, pero si el abogado de la parte que fuese planteaba 4 negligencias, y por separado se iba a llevar un 8% por 4 escritos, y esto también influye a la larga en ese prorrateo, ¿no? Si yo, abogado del demandado, planteo 4 incidencias, o abogado del actor planteo 4 incidencias, estoy generando un 2% por cada, que es lo que regulan en los juzgados. Entonces, se redujo el mínimo, o sea, al 10%, y se dividió en dos etapas, con prueba y sin prueba. Sigo apurándome. Bueno, voy al 54, que ya sabemos que hasta hoy la Corte no se expidió ni se ha planteado en ningún lado la prohibición de indexar, que significaría la actualización del JUS. Esto aún no está dado. Creo que la Corte no va a hacer ningún cuestionamiento. La doctrina de la Corte, por lo menos respecto a la tasa activa, ahora la recoge en alimentos, y la ley, hay una norma de derecho positivo, que ahora es el 54 inciso B, que dice que se puede aplicar tasa activa. El JUS, sabemos que ahora el abogado, cuando tiene una regulación de honorarios, ahí le empieza a correr desde la mora, que es automática, a los 10 días corridos, que sabemos que son corridos, le empieza a correr 2 alternativas. Decir, ¿cómo reclamo los honorarios? JUS actualizado, más el 12% anual, o pesos más tasa del 552. ¿Cómo va a jugar esto? Tiene que pararse el abogado arriba de una calculadora y decir, bueno, el JUS, y en el último tiempo, el JUS, desde que fue sancionada la ley, subió el 87%. Eso fue lo que aumentaron los sueldos en el Poder Judicial, el 87%, y eso es lo que subió el JUS. Está por abajo de la inflación. En el último año y medio, o los últimos, sí, sobre todo en el último año y medio, los sueldos quedaron desfasados respecto de la inflación. Ahí el profesional va a tener que elegir, e interpretamos que eso ya no puede modificarse. Si yo opté por un camino, no puedo después desandarlo y volver al otro porque me resulte más
beneficioso. Y por último, el título ejecutorio. Antes la ley reconocía título ejecutivo título ejecutorio para el condenado en costas y título ejecutivo para el cliente beneficiario no condenado en costas. Hoy la ley le reconoce ese título y igual en la práctica se promovía la ejecución y no había ningún condenado en costas cliente, no condenado en costas clientes que dijera pido la nulidad de la ejecutoria, porque acá hay 4 excepciones por el 502, 503, 502 digo bien, y en la vía ejecutiva tengo 9 excepciones y yo quería poner la excepción de novación o lo que fuese. Entonces, pero con esto ya no hay dudas, se puede ejecutar contra ambos, beneficiario y condenado en costas. No me voy a expedir sobre la temporaneidad, creo que también es un tema, Carlos, no recuerdo si lo tocaste, el tema de la temporaneidad, de la aplicación en el tiempo, pero la Corte Federal en ese fallo que les mostré dice que, o sea, establece el criterio, la Corte, tanto de provincia en Morcillo como la Corte de Nación en el fallo que les cité, dice que, la ley no es aplicable retroactivamente y que los honorarios devengados con anterioridad los honorarios, las tareas cumplidas con anterioridad a la nueva ley deben regularse bajo las normas de la 8.904, con lo cual ahora podemos tener 2 títulos, un abogado puede tener 2 regulaciones bajo diferentes normas. Bajo la 8904 va a ser en pesos, como se hacía actualmente, como se hacía anteriormente. Y si la segunda o tercera etapa del determinado proceso la cumplió bajo las normas de la 14967, entonces la ejecución se hará en un sistema mixto, con honorarios de actualización a tasa pasiva según isla, etcétera, etcétera, de la Corte, bajo el 8904, y con JUS más el 12% o 552 con la 14967. Bueno, fui casi como los bomberos, por culpa de mi amigo Carlos, pero igual está todo bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a ambos disertantes. Muy profunda y elocuente la disertación. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a leer algunas preguntas. Antes que nada, me olvidé de decir lo más importante. El libro se llama, que están presentando los disertantes, Honorarios de Abogado de la Provincia de Buenos Aires, comentario analítico de la Ley 14967, y la editorial que lo publicó es la editorial La Ley. Bueno, les comento que hubo varias preguntas, voy a tratar de resumir en 4 o 5 preguntitas para que no se haga tan larga la charla y traté de elegir las que tienen que ver con cuestiones más generales y no con quizás preguntas directas sobre algún caso puntual que le ha pasado a cualquiera de las personas que han preguntado en el ejercicio profesional particular. Bueno, primero una para Carlos. Te preguntan si ves factible que la conversión de la base regulatoria en dólares se realiza al valor del dólar MEP o dólar bolsa. No tenés audio, Carlos. Sí, a eso me refería cuando hablé. Yo creo que, teniendo en cuenta que el valor de los inmuebles en cualquier operación se establece al valor real, en estos casos donde se ha tasado el inmueble en dólares, el juez tendría que fijarlo al valor más aproximado al real, que puede ser casualmente el que menciona el colega, que además es legal, ¿no?, su adquisición, por lo menos por el momento. Buenísimo. Alberto, nos preguntan, sin perjuicio de, bueno, si me interesaría, se expidan sobre el artículo observado por el Poder Ejecutivo y en particular en la regulación provisoria, si solo puede cobrarse al mandante o también al demandado, aunque no esté condenado en costas. Sí. El Poder Ejecutivo vetó 2 artículos. Uno fue el artículo 18 y el otro el artículo 61.
no el 63, creo que dije el 63. No sé a cuál de los dos se refiere. El 18 es el veto del 18 es el artículo que decía que los honorarios de los trabajadores del Estado pertenecen al profesional, ese fue vetado, que bueno, era una norma a la que se aspiraba a reformar, pero ya se sabía que no iba a pasar eso en el legislador, y el otro es el 61, que es la aplicación temporal. Respecto de la aplicación temporal, yo ya le pedí, digamos, a partir de Morcillo y a partir del fallo de la Corte que cité de Vidal, creo que no hay dudas que lamentablemente, más allá de que hay alguna corriente doctrinaria como Toribio Sosa, que escribió en La Nación, y el mismo creo que Guillermo Saguier también opina lo contrario, pero me parece que es una batalla perdida. Y respecto de la ejecución de los honorarios provisorios, también me expedí los honorarios provisorios, y es lógico, si yo demando ahí, repetime bien la pregunta respecto de los honorarios, puede ser, Jerónimo. Sí. Hola. Sí, se escucha. Sí, dice, en particular, si la regulación provisoria solo puede cobrarse al mandante o también al demandado, aunque no esté condenado en costas. Bueno, yo creo que la contesté, pero por las dudas, primero, bueno, al demandado está asumiendo la persona que lo hizo, que es letrada del actor, ¿no es cierto? En ese caso es lógico que no pueda cobrarle al demandado si no hay sentencia, ¿no? Estamos hablando de una regulación parcial y provisoria antes de que medie condena en costas, porque entonces carece de todo título, no tiene legitimación pasiva ese demandado porque no hay nadie que le imponga las cargas, pero como el mandante es solidario en el pago de las costas, solo puede ejecutarse, no solo digamos, por la norma del 17, sino porque no tiene causa de obligación todavía, porque no tiene condena en costas. Espero que esté respondido. ¿Me permitís agregar algo? Al no haber imposición de costas, si llega a reclamar contra la parte contraria, indudablemente que le van a oponer una excepción y va a tener que solventar los gastos de esa oposición. Es imposible reclamarle el pago absolutamente de nada si las costas no fueron impuestas. Así que al único que le queda para reclamarse es a su cliente, ¿no? No cabe ninguna duda. Buenísimo. Carlos, te hago una pregunta que en principio me parece que algo dijo Alberto, pero para que la profundices. Bueno. Si la modificación en la escala de la regulación de honorarios en los incidentes de revisión y verificación tardía, a tu criterio, viene un poco a reconocer el carácter de proceso de conocimiento pleno de tales contiendas. Mirá, coincido plenamente con lo que dijo Alberto. Nosotros sabemos por nuestra experiencia que un incidente de revisión, un incidente de verificación tardía es un juicio de conocimiento complejo con una cantidad de prueba que se produce que en nada se diferencia de un juicio sumario. En realidad, el 279 de la Ley de Concursos y Quiebras le llama incidente, pero el formato procesal es el de un juicio sumario con demanda, contestación, toda la prueba que se puede producir, así que no hay distinción. Y sinceramente, regular por debajo de eso, o tratarlo como un incidente, sinceramente no me parece adecuado. Por eso es lo que dice la ley de honorarios actual, ¿no? Que remite, si mal no recuerdo, al 21, por ahí en el 36, no recuerdo el inciso. Alberto. Sí, el 36 que remite al 21, sí. Bueno, esta es para Alberto. Si para poder regular sobre pretensiones desestimadas en vencimientos parciales y mutuos, debe haber dos montos base, uno para cada parte. Sí, lógicamente. Para tratar de hacerlo concreto, si yo reclamé N cantidad de títulos, o llamémosle títulos, facturas, o bueno,
respecto de las pretensiones que no prosperaron, es una base regulatoria y el vencedor va a ser el actor, y perdón, el demandado, porque yo soy actor, y a él le van a regular el 100% de los honorarios, a mí una suma que no va a poder superar el 70%. Y respecto de las acciones o pretensiones que prosperaron, va a haber otra base regulatoria y se va a regular a la inversa. ¿Me permití, Jerónimo? Sí, cómo no. Le voy a pedir a Alberto que se refiera a un tema bastante común, que es el de los daños y perjuicios, y cuando la acción es promovida y se obtiene sentencia a favor, entre varios, ¿cómo se llama? Varios actores, más de un actor. Y hay indemnizaciones que corresponden a cada uno. ¿Cuál sería la solución que debería adoptarse y que en la práctica no se cumple? Pero, ¿qué es lo que tendría que hacerse correctamente, no? Sí. Bueno, tanto en civil, en daños y perjuicios, como en laboral, suele suceder que un abogado representa o patrocina varias partes y después, por una cuestión de comodidad, hace una sola liquidación. Tuvimos el caso de una familia, de una desgracia, de un accidente mortal, un hombre con muchos hijos, iban todos en una camioneta, en una chata, bueno, los chocaron y hubo, el padre de familia perdió la vida y se reclamaba, había 7 hijos, perdón, no, algunos no, y se hizo una sola liquidación y una sola regulación de honorarios por todos. El asesor planteó la nulidad y nosotros dijimos que sí, que se estaba, que incluso pasa con los peritos, imagínense que si un perito le reguló un perito que intervino, supóngase un perito odontólogo con un chico que perdió un diente, tomo la liquidación general y apruebo el 4% de esa, le regulo el 2% o el 3% de honorarios respecto de esa liquidación, estoy creando una solidaridad que no tiene respecto de uno de los otros coactores en los que no intervino, y con los letrados pasa lo mismo. Si yo le regulo, apruebo la liquidación de 7 actores, más los intereses, que no sé qué tiene que cobrar, generalmente son de una misma familia y es el mismo letrado, pero si ese letrado se pelea, va a tener una regulación de honorarios sobre, supónganse, el 17,5% de 1 millón de pesos, que son 175.000 pesos. Ese letrado va a tener un título ejecutorio de 175.000 pesos contra todos los actores, aún contra uno que por ahí su condena, su liquidación daba 25.000 pesos o 30.000 pesos. Así que debiera hacerse una liquidación, lo correcto sería una liquidación, si hay 5 litisconsortes activos, lo correcto sería hacer una liquidación por cada uno de ellos. Bueno, dado que ya estamos excedidos en el tiempo, que ya van más de 2 horas de charla y demás, damos por terminadas las preguntas y le doy la palabra y le paso al presidente de la Fundación, a Marcelo Fioranelli, agradeciendo a los disertantes lo personal y felicitándolos. Muchas gracias. Los podés saludar vos, Jerónimo, también, y felicitar. Marcelo. No saben. Igual los agradecidos somos nosotros, nos ha permitido tomar contacto con un tema tan crematístico, un tema que la verdad que a todos nos interesa y que, como yo les decía al comienzo, no tenemos la debida formación, no tenemos formación directamente en las facultades. Así es que eso lo vamos aprendiendo en el ejercicio profesional, en el trabajo en tribunales, y bueno, hemos querido volcar toda nuestra experiencia después de 40 años de trabajar en este humilde trabajo. Así es que para nosotros es una gran satisfacción haber tenido contacto con ustedes, poderles brindar nuestras ideas y agradecerles la atención que han tenido por dedicarnos tanto tiempo esta tarde. Muchísimas gracias. Y a vos también, Marcelo, y a Alberto.